En las altas esferas del Tercer Reich no había ninguna mujer, más allá de las esposas de los gerifaltes nazis. Pero las mujeres sí estaban muy presentes en los campos de concentración y exterminio, donde guardianas como Irma Grace, Maria Mendel y Gerd Boff ejecutaron con sádica precisión su propia danza macabra. Mujer de cabellos rojos y largos, de gran belleza y fuerte poder de seducción, supo cautivar a sus camaradas de las SS para convertirse en supervisora y guardiana de uno de los campos de concentración nazi más importantes de la época. Su sadismo no conocía límites y entre sus fechorías se destacaba la creación de todo tipo de lámparas con piel humana, de ahí su terrible apodo, la zorra de Buchenwald. Una asesina que tiene en su haber cerca de 5.000 crímenes mediante técnicas de tortura medievales durante la Segunda Guerra Mundial. Margaret Ilse Kolcher nació el 22 de septiembre de 1906 en el seno de una familia de clase media en la localidad alemana de Dresde, Sajonia. Hija de Anna y Emil, un labrador que posteriormente llegó a encargado de fábrica. Ilse se comportaba como cualquier otra niña de su edad, de carácter tranquilo, responsable y de buen comportamiento. Llegó a hacerse muy popular entre los compañeros de la escuela. Poco se conoce acerca de su educación y de cómo podría haber sido tratada o maltratada por sus progenitores. Con 15 años dejó los estudios para iniciarse en el mundo laboral. Ilse dejó la fábrica en la que trabajaba desde los 15 años y pasó a ejercer de dependienta en una librería. Allí comenzó a tener relación con los altos mandos del recién creado partido nazi y donde además conoció a miembros de la SS. De hecho, su arrolladora y embaucadora personalidad le sirvió, entre otras cosas, para convertirse en secretaria y afiliada del NSDAP en el año de 1932. Karl Koch, un codicioso trepa de las SS que pronto ascendió en el escalafón nazi por su impecable currículum como sanguinario carcelero y en virtud de su amistad con Heinrich Himmler, el jefe de las SS y del Gestapo, el cual tiempo después Himmler elige a la joven Ilse como esposa para Karl, que ya era coronel del campo de concentración de Sachsenhausen. En 1936 contraen matrimonio y en 1939 se trasladan a Buchenwald. El matrimonio Koch participó en el diseño de Buchenwald cerca de Weimar, en cuya entrada se leía la inscripción: a cada uno lo que merece. Para su construcción, miles de presos fueron utilizados para desforestar una vastísima zona, en la que solo se salvó un roble conocido como Goethe, bajo el cual, según la leyenda, el genio de la letra germanas había trabajado en Fausto. Aquel árbol sería testigo silencioso de uno de los mayores centros de exterminio nazi. Fue en este lugar donde se dieron cita las más macabras atrocidades de la pareja Koch. Los primeros meses en Buchenwald fueron normales. Ilse se dedicó a tener hijos. Tuvo 3, Artwin, Giselle y Gordon. Esta última murió de forma repentina mientras Ilse y Karl estaban de vacaciones esquiando, a pesar de los intentos de su niñera, Erna Reibel, para convencer al matrimonio de que regresaran lo antes posible. Hicieron caso omiso y la niña falleció sin estar ellos presentes. Cumplido el trámite de la paternidad que se exigía a los miembros más antiguos del Partido Nacionalista Obrero Alemán, la normalidad dejó al paso al sadismo.
La pesadilla comenzó en la Villa Koch, como formalmente era conocida, y se extendió hacia el exterior. Se trataba de una gran casa en una finca de aproximadamente 125 hectáreas sobre la colina Esfeger. En un principio, aunque Ilse era la esposa de uno de los 7 oficiales de las SS destinados en Buchenwald, no era de aquellas que hacían amigos fácilmente. Pronto la señora Koch se transformó en una mujer endemoniada. La maternidad no la había ablandado, nada más lejos de la realidad, sino todo lo contrario. El efecto positivo que podía subyacer en ella se había convertido en algo destructivo y mordaz. Uno de sus pasatiempos favoritos era vestirse provocativa. Incluso mostraba los senos entre los recién llegados al campo. Si alguno de los presos osaba mirarla directamente, recibía una paliza que solía acabar en la muerte. El comandante Koch mandó construir una edificación llamada El Picadero, donde su mujer podía desplegar sus malas artes. El lugar en cuestión, lejos de ser algo pequeño, tenía 40 por 100 metros de extensión y unos 20 metros de altura, y costó $250,000 de marcos de la época, unos 250,000 euros aproximadamente. El picadero se encontraba a poca distancia del campo de concentración, así que los prisioneros de las barracas más cercanas podían escuchar perfectamente lo que ocurría en su interior. Ilse ordenaba que los reos formaran filas completamente desnudos e iba señalando con su fusta a aquellos que tenían tatuajes. La mayoría de ellos eran ejecutados y sus cuerpos llevados al quirófano, donde se les extraía la piel, que eran utilizados para elaborar objetos como fundas de libros, guantes o pantallas de lámpara. Su macabro sentido estético, solo comparable al de Ed Gein, incluida también cabezas reducidas como pisapapeles y, según varios testigos, dedos cercenados como interruptores de luz. Mandó a traer vino de Madeira para bañarse en él, mientras miles de prisioneros morían de hambre a pocos metros de su casa. Llenó sus armarios de costosas prendas, calzado y pieles, y fue dueña de los mejores perfumes y vinos de la época. Después se dedicó a pasearse por el campo con látigo en mano, pegando a aquellos prisioneros cuyo aspecto le era desagradable. Una de sus prácticas habituales era lanzar perros contra las mujeres embarazadas. De noche organizaba orgías lésbicas con las esposas de los oficiales, para después dedicarse a practicar sexo con los subordinados de su marido. Las aventuras sexuales de la señora del comandante la llevaron a tener relaciones hasta con 12 personas a la vez. Su depravación iba creciendo. En 1943, los propios nazis juzgaron al matrimonio Koch. Los cargos fueron malversación de fondos, falsificación, amenazas a oficiales y asesinato. Durante el juicio, Karl fue encontrado culpable, entre otras cosas, por embolsarse cuantiosas sumas extorsionando a los prisioneros judíos más adinerados. La corte nazi lo sentenció a morir fusilado, mientras su esposa fue condenada a 5 años de prisión por recibir bienes robados. Ella escenificó una crisis nerviosa que le valió la absolución y abandonó Buchenwald con sus 2 hijos para irse a vivir a Ludwigsburg con su cuñada. Un año después, tras la liberación definitiva del campo por las tropas estadounidenses en abril de 1945, unas imágenes tomadas por Willy y Wyler dieron la vuelta al mundo. Allí estaba la mesa con las cabezas reducidas, las pieles humanas con tatuajes utilizadas como elementos decorativos, la famosa lámpara que luego nadie pudo encontrar y utilizar como prueba en los juicios de Dauch. Tatuajes adornan las bragas de Ilse. Yo lo había visto en el trasero de un gitano en mi barraco, declaró el judío Albert Kreskenovic, que se vio obligado a trabajar en el laboratorio de patología de Buchenwald. Fue uno de los muchos testigos que confirmaron que Ilse Koch elegía personalmente los tatuajes de los internos que se llevaban a la clínica. Según registros de la enfermería del campo,
Tan solo en el recinto sanitario se produjeron 33.462 asesinatos, sin contar las víctimas de los distintos experimentos y atrocidades que se realizaban con los cuerpos. De ahí el sobrenombre que le pusieron a Koch, la zorra de Buchenwald. El desprecio por sus prisioneros era innegable, pero sorprendentemente aún más el que sentía por ella sus camaradas. Sus propios compañeros le temían. En 1945 se puso fin a esta macabra historia. Las tropas soviéticas llegaron a Alemania e Ilse huyó sin éxito. En el momento de subir al estrado en 1947, Ilse estaba embarazada. Pese al régimen de incomunicación que ordenaron las autoridades, todavía hoy se desconoce si fue una estrategia para evitar la pena de muerte y quién fue el padre de su cuarto hijo. En 1951, el general estadounidense Lucius D. Clay le concedió la libertad basándose en insuficiencia de pruebas. Levantó una fuerte indignación. Poco después volvió a ser arrestada y condenada. George Maginot leyó el veredicto. Culpable de un cargo de incitación al asesinato, un cargo de incitación a la tentativa de asesinato, 5 cargos de incitación al maltrato físico severo de los presos y 2 de maltrato físico. Ilse Koch fue condenada a cadena perpetua con trabajos forzados en la prisión de mujeres de Eichstätt. Pese a las apelaciones que interpuso su abogado, la Corte Suprema de Alemania se negó a anular el veredicto de Augsburg. Ilse Koch había perdido la batalla y fue sentenciada a cadena perpetua. Al cumplir los 20 años en prisión, Uwe, el hijo que nació durante la estancia en la cárcel, descubrió quién era su madre y la visitó en la prisión de Eichstätt. Un mes después, el 2 de septiembre de 1967, Ilse escribió una nota de despedida a su hijo. No hay otra salida para mí, la muerte es la única liberación. Se ahorcó con sábanas de su cama, tenía 61 años. Gracias a todos los suscriptores por ver el video y pasar el tiempo en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y dale like.